Muy buenos días con todos. Bienvenidos a un nuevo panel virtual con Meguer. El día de hoy vamos a estar hablando de protecciones en IS 61850. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz jueves. Esperamos que hayan tenido una excelente semana hasta el día de hoy. Y ya falta poquito para el fin de semana, así que a echarle ganas al resto del día y el día de mañana. El día de hoy, con mucho gusto, les quiero presentar el manejo de la plataforma. Tal vez algunos de ustedes no están relacionados con la plataforma todavía. Entonces, en la parte izquierda pueden ver las cámaras del staff de Meguer, en la parte del medio la presentación y en la parte derecha nos pueden hacer sus preguntas. Les decimos que si es que tienen alguna pregunta adicional, ya que este día vamos a manejar solo preguntas, nos los dejen en los comentarios y podremos seguir viendo las preguntas durante la presentación, pero las mismas no podrán ser contestadas en este panel, sino posiblemente en otro panel o en otro webinar siguiente. Con mucho gusto me presento. El día de hoy yo seré su moderadora. Mi nombre es Daniela de Vacas. Yo trabajo en Marketing para Latinoamérica. Y cualquier cosa que necesiten, mi correo electrónico es daniela.devacas@meguer.com. Les invito a que visiten también nuestra página csa.meguer.com/paneles, en donde ustedes podrán ver nuestros próximos paneles, la agenda y además también las grabaciones de paneles anteriores. Además de eso, les contamos también que el objetivo de estos paneles es despejar un poco las dudas que ustedes nos dejaron, las preguntas que quedaron pendientes en los webinars anteriores que tuvimos sobre protecciones. Con mucho gusto, el primer disertante del día de hoy es Abel González. Se los presento. Abel, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Abel, no te escuchamos todavía. Creo que sigues Disculpen, estaba en mudo. Ese es el mudo. Es la cosa de estos días. Sí, te decía que gracias, Daniela, por presentarme. Desde acá, saludos acá desde Canadá. Quiero presentar a mi amigo y compañero, el gerente regional para Centroamérica, el ingeniero Moisés Arenas. Moisés. Muchísimas gracias, Abel. Un gusto estar aquí con ustedes, definitivamente. Entonces, Moisés, ¿quieres? El siguiente disertante que nos va a acompañar es el panelista, el ingeniero Mauro Borrielli. Él es ingeniero senior de aplicaciones. Mauro, ¿cómo estás? Buen día. Sí, estoy bien. Me acabo de salir de un lugar en donde estamos en infierno y me he regresado aquí a Italia, en donde estamos en verano. Entonces, estaba en Dubái hasta hace algunos días y realmente estamos aquí en un clima un poco más simpático. Y gracias por invitarme a este panel. Y los acompaño con gusto junto con otro personaje que quizá ustedes conocen, Luis Tonos, que me sigue en esta presentación, en este panel. Gracias, Mauro. Gracias, un abrazo. Sí, para mí es un placer poder estar en esta sesión de preguntas y respuestas. Y desde República Dominicana, bueno, un abrazo para todos. Gracias, muchas gracias a todos por acompañarnos. Ahora vamos a apagar nuestras cámaras para poder continuar con la presentación. Entonces, el temario del día de hoy será pruebas típicas a relés con inyección de valores analógicos en contraste con las de mensajería GUS y Sample Values, introducción básica a pruebas con sistemas IS 61850, prueba de la función de fallo de interruptor elaborada con mensajería GUS. Entonces, sin darle más
preámbulo al asunto, vamos a comenzar ya con las preguntas que nos han llegado a lo largo de los 2 webinars anteriores. La primera pregunta nos viene desde Bolivia y está dirigida para Abel González. Abel, ¿es la IEC 61850 como tal un protocolo de comunicación? ¿Cuál es la diferencia entre la 61850E2 y la E2.1? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Primero, decir que, como hemos comentado ya en algunos seminarios, la 61850 es una norma muy grande que se encarga de definir la manera en que se debe establecer la arquitectura de comunicaciones dentro de subestaciones y posteriormente ya no solo subestaciones, sino incluso sistemas completos, ¿no? de producción, transmisión y distribución de energía eléctrica. En ese sentido no es un protocolo, sino es más bien una arquitectura de diseño que incluye dentro de su definición un conjunto de protocolos como los más comunes, los más utilizados sería el protocolo GUS, el protocolo de valores muestreados, el protocolo MMS, protocolo GUS que se usa para el intercambio de valores discretos en la subestación, cosas como disparos, estados de funciones, etcétera. GUS quiere decir Generic Object Oriented System Event. Solía significar o solía estar, el nombre solía ser Generic Object Oriented Substation Event, pero uno de los cambios que se hizo en la norma fue cambiar ese substation o subestación a sistema, para significar el alcance, digamos, más general de este tipo de eventos de sistema. El protocolo de valores muestreados, del cual ya hemos conversado, que se encarga de distribuir dentro de las subestaciones los valores, o sea, de manera digital, las representaciones de los valores analógicos de voltajes y corriente. También está el MMS, que es ya un protocolo que se encarga más de la comunicación hombre-máquina, ¿no? Y se encarga ya de la distribución de información un poco más compleja que la que se puede distribuir utilizando la mensajería GUS. Y entonces, bueno, en cuanto a las diferencias entre las diferentes versiones, hay una gran cantidad, o sea, es muy difícil tendríamos que hacer una presentación completa para hablar de todas las diferencias que hay entre las diferentes versiones de la norma. A medida en que la norma va evolucionando, primero se van encontrando problemas con las versiones anteriores y estos problemas se van resolviendo en versiones subsecuentes. Problemas como las primeras versiones no eran muy dadas a permitir la interoperabilidad de dispositivos electrónicos inteligentes de diferentes fabricantes. Eso se ha ido tratando de resolver haciendo que las normas, que la manera en que se realiza la identificación de los diferentes componentes de la subestación dentro de la norma sea más general, se extiende el tamaño de los nombres, se extiende la capacidad de autodescripción de los diferentes dispositivos. Además, se definen mejor los protocolos de temporización de una norma a la otra, que era algo que se había dejado abierto un poco. Recuerden que estas normas no se hacen por un comité que está, digamos que, comprometido exclusivamente con el desarrollo de la norma, sino que en cada uno de estos comités participan miembros de las diferentes organizaciones que van a ser afectadas o beneficiadas en general por el establecimiento de la norma. De estas organizaciones estoy hablando los fabricantes,
de equipos de subestación, los fabricantes de equipos de prueba, los usuarios de este tipo de norma, etcétera. Entonces tienen que tener en cuenta los intereses de los diferentes componentes del grupo, y por eso es que la norma va evolucionando en la medida en que se van encontrando diferentes dificultades que no se encontraban. Además, en la medida en que más se usa, pues se va haciendo más evidente cuáles son los diferentes problemas. Un problema grande que se encontró al principio era, y lo hemos conversado, y es algo que es muy, muy importante desde el punto de vista de prueba, el tema de que era muy difícil establecer y además era muy ambiguo cuando un dispositivo electrónico inteligente, un relé o algún otro dispositivo electrónico inteligente se encontraba en modo de prueba o no. Y entonces eso era algo que cambió de una versión de la norma a otra para hacerlo más claro, para que las señales, y además establecer el tratamiento de las señales de prueba dentro del dispositivo inteligente, etcétera. Entonces, como les decía, para decir todas las diferencias entre las normas, entre las diferentes variantes de la norma, haría falta toda una presentación. Solo he cubierto lo que me parece más general y los invito a profundizar un poco más en este tema, ¿no? Gracias, Abel. Voy a continuar con Luis Tonos. Luis, esta pregunta viene desde Chile y nos dicen, define la IS 61850, características especiales para el bus de comunicación con el fin de evitar la perturbación EMI en las subestaciones. Muy bien, Daniela, gracias. La norma abarca más características y requisitos de Luis, equipos. te interrumpo un ratito, suena súper cortado tu audio. Ok, déjame ver. Les decía que la norma trata más... Quizás puedes usar el micrófono de la computadora si tienes una directamente. Sí, tal vez. Luis, no se te escucha ahora. ¿Puedes configurar el audio? Nos disculpamos con la audiencia. Saben ustedes que esto es en vivo y a veces suceden ligeras y pequeñas fallas técnicas durante las transmisiones. ¿Les parece si nos movemos a la siguiente pregunta y regresamos Ahí me escucho a Luis? mejor. Sí, perfecto, Luis. Sí, así te escuchamos. Bueno, disculpe. Les decía que la norma abarca más requisitos propios de los equipos de los fabricantes, ¿ok? Que tienen esa especificación técnica para evitar la interferencia electromagnética. La norma 61850 no habla tanto de cómo instalar una red de comunicación para evitar interferencia electromagnética. Para esto hay que irse a otras normas y a las prácticas comunes de ingeniería que evitan esa interferencia en el cableado estructurado, ya sea de cobre o de fibra óptica. Siempre es preferible en 61850 usar fibra óptica. De todos modos, la norma da la flexibilidad de que se pueda utilizar cableado de cobre si las distancias son cortas. ¿Ok? O sea que para evitar esa perturbación electromagnética, la norma habla de requisitos de equipos, de los switches, ¿verdad? De los mismos relés de protección, pero no tanto requisitos de instalación. Para eso habría que complementarse con normas de IEEE que conozco, por ejemplo, el estándar 525 de IEEE que provee
lineamientos sobre el tipo de cableado en redes de comunicación. También el estándar de IEEE, el 1613, que se refiere a la interferencia electromagnética. O sea que hay que complementar, ¿verdad?, el estándar 61850 con estos otros que hemos mencionado, a fin de que la instalación propia de la red cumpla con requisitos de reducir o no ser vulnerable a la interferencia electromagnética. ¿Ok? Excelente, gracias Luis. Continuamos contigo, Mauro. Esta pregunta viene desde Chile. ¿Qué es una bobina Rogowski? ¿Se puede usar para los circuitos de protección donde se requieren características especiales? Por ejemplo, que no se sature ante valores de falla. Bueno, las bobinas de Rogowski son como transformadores de corriente en donde el núcleo está principalmente en el aire o, digamos, está enrollado en una goma o un plástico flexible que sirve para envolver el cable en donde se hace la medida. El principio de la bobina de Rogowski es que en este caso no mide directamente la corriente, sino que el circuito que mide, que toma esos valores, tiene que hacer el integral en valores sinusoidales. La derivada de una corriente sinusoidal es otra función sinusoidal. Mauro, disculpa, te estás para manejar creo que se interrumpió tu internet. No sé si quieres apagar la cámara para que sea mejor la conexión, porque se cortó el audio en medio de la respuesta. Gracias. Se cortó el audio. Sí. Sí, le estaba diciendo que la bobina de Rogowski es una bobina que permite medir principalmente, obviamente, corriente, y esta corriente la mide como derivada de corriente. En valores sinusoidales, una sinusoidal es sinusoidal, digamos, solamente con un desfasaje de 90 grados. Entonces, es simple manejarlos. Lo que la ventaja de la bobina de Rogowski es que es muy ligera, muy económica y permite de medir corrientes muy grandes y no tiene problema de saturación. Entonces se usa mucho en estos casos de que no se requiere saturación en los valores medidos. Por ejemplo, se puede utilizar, por ejemplo, en redes diferenciales, en donde eso puede ser un problema, aunque hay sistemas que permiten evitar ese problema. Pero se está usando muchísimo. Hay más y más fabricantes que utilizan las entradas con valores de bajo nivel, que así se llaman, y esos Siemens, ABB, Schneider, los Alstom, etcétera. Todos ya están utilizando entradas de bajo nivel, y por eso que hemos desarrollado también algunos dispositivos para hacer la prueba de ese tipo de protecciones. Creo que puedo pasar a la siguiente pregunta. Sí, gracias, Mauro. Abel, continuamos contigo, y esta pregunta viene desde Argentina. ¿Se usa la misma frecuencia de muestreo en redes de 50 Hz? Bueno, esta pregunta es muy interesante. Esta pregunta se refiere al uso de valores muestreados, porque los valores muestreados, el uso de los valores muestreados implica
que la señal analógica de entrada de los transformadores de voltaje y de los transformadores de corriente se muestrea a un ritmo fijo que es el mismo para todos los relés que utilizan los valores muestreados dentro de la subestación, a diferencia de ahora en que cada uno de los relés, dependiendo del fabricante, incluso dependiendo en ocasiones del modelo o de la familia o de la fecha en que fue fabricado el relé, utilizan diferentes frecuencias de muestreo. La norma 61850 9.2 establece para los valores muestreados una frecuencia de 80 muestras por ciclo para protección y 240 muestras por ciclo para las mediciones de calidad de energía. Noten que la norma lo establece en muestras por ciclo, lo cual significa que para una red de 60 Hz, y estos ciclos son ciclos de la frecuencia nominal, o sea, para una red de 60 Hz, estas 80 muestras por ciclo implican 4.800 muestras por segundo o una frecuencia de muestreo de 4.800 Hz. Y para el caso de, o sea, eso es para el caso de protección. Para el caso de calidad de energía, que son 240 muestras por ciclo, eso significa 14.400 Hz o 14.4 kHz, 14.400 muestras por segundo. Pero para una red de 50 Hz, entonces esto significa que estaríamos muestreando a 4.000 Hz, o sea, 80 muestras por ciclo por 50 Hz, que son 50 ciclos por segundo. Estaríamos hablando de 80 por 50, son 4.000 Hz para el caso de protecciones, y para el caso de calidad de energía tendríamos la misma cuenta, 240 por 50, estamos hablando de una frecuencia de muestreo de 12 kHz. ¿Ok? Gracias, Abel. Continúo contigo, Moisés. Esta pregunta viene desde Paraguay y nos dice, ¿el personal dirigido a realizar estas pruebas suele ser el personal de mantenimiento? Bueno, entiendo que aquí nos referimos a prueba de los sistemas de protección, a los esquemas como tal. Llámese las subestaciones tradicionales o las nuevas subestaciones digitales. Yo me atrevería a decir, en base a mi experiencia, que he trabajado en los 3 segmentos, distribución, transmisión y generación, me atrevería a decir que no. Generalmente el personal dedicado a la parte de protecciones, que esto involucra todo lo que es la parametrización, cálculo de ajustes, pruebas, instalación en campo, análisis de eventos, lo hace personal especializado. El personal de mantenimiento de subestación, en mi experiencia, faltaría empoderarse primero en voluntad, en querer aprender, en tener conocimiento, en querer atreverse, porque en lo personal, incluso para tomar lectura de alguna bandera, de alguna marcación luego de un disparo, había mucho temor, siquiera para consultar el relé por teclado o verificar qué había sucedido. Preferían llamar al personal de protecciones, al personal especializado, para que los guiaran en cómo obtener esa información. Así que mi respuesta sería contundente en que no, sería personal especializado de protecciones, pero que sí habría una ventana de que ese personal de subestaciones sea capacitado o empoderado, por lo menos en las funciones básicas, tener esa iniciativa de poder determinar al menos en un relé qué pudiera estar sucediendo. Así que pienso que hay como algo de capacitación dentro de la normativa de la propia empresa, también pudiera ser, se pudiera subsanar esa parte. Gracias, Moisés. Nos preguntan en la audiencia, nos dicen si es que Megger cuenta con innovaciones en el área de pruebas a relés de protecciones. Tal vez sabes de esa respuesta. Si no la sabes, está bien. Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta porque no lo entendí? Sí, dice, ¿Megger cuenta con innovaciones en el área de pruebas a relés de protecciones? Claro, si me permite. Claro, Sí. Megger, bueno, es una empresa que
la innovación es una parte muy importante de los procesos y todos los años los softwares se actualizan y los equipos y el hardware. Y estamos muy cayéndole atrás al 61850, ¿verdad? Una muestra es este tema que estamos tratando, o sea que sí, Megger ofrece ahí las tecnologías para ensayar 61850 en las subestaciones, como son los mensajes GUS y los sample values. O sea que sí tenemos innovaciones en esta área. Si me permiten, hay otra pregunta de la audiencia que tal vez tenga que ver, o sea, que se pueda enlazar con esta, ¿no? Dice, ¿nos puedes indicar una solución que ofrezca Megger en cuanto a pruebas SAT, GUS o sample values? Y yo quería mencionar que no solo de mensajería GUS y de sample values tenemos nosotros soluciones, sino también para otra cosa de la cual se hablaba en una pregunta anterior que Mauro respondía sobre Rugowski, sobre entradas de bajo nivel. Megger también dispone de las herramientas necesarias para probar relés que tienen entradas de bajo nivel para básicamente todos los tipos de entradas de bajo nivel, y Megger está constantemente actualizando las herramientas para realizar ese tipo de pruebas. Entonces, claro, las soluciones que ofrezca Megger en cuanto a pruebas SAT, GUS o sample value, bueno, esa fue la presentación anterior completa, donde mostramos la suite de herramientas que tiene Megger para pruebas de GUS y de sample values, y tal vez en otro momento podamos presentar también las innovaciones, ¿no?, a las que se refería Luis en un momento posterior. Excelente, muchas gracias Luis y Abel. La siguiente pregunta viene desde Perú y es para Luis. ¿Todo el conexionado de los TC y TT tienen que llevarse al Merging Unit? ¿Esto no generaría conflicto o distorsión de señales en los dispositivos de comunicación? Bueno, realmente sí hay que llevarle ese cableado secundario de los TCs y TT, son los transformadores de corriente y transformadores de tensión. Ese cableado secundario, ¿verdad?, habría que llevárselo a la Merging Unit, a menos que esté incluido en el TC o transformador de tensión óptico. ¿Ok? Pero si no es el caso, entonces hay que tirar ese cableado secundario hacia las entradas análogas de la Merging Unit, que normalmente lo que he visto que se hace en el mismo campo, en la parte del patio de la subestación. O sea, no es que hay que tirar ese cableado hasta la sala de control, sino que es un cableado cortito, casi al lado de los transformadores de instrumentos, de modo que por ese lado, como es más corta la distancia del cableado secundario, la propensión a interferencias así o distorsión de señales es mucho menor. Y ya el cable largo es el de fibra óptica para llevar esas señales por sample values o valores muestreados hacia el dispositivo de protección que sí está en la sala de control. Entonces, la primera pregunta es que si todo el conexionado tiene que llevarse a la Merging Unit. Claro, sí hay que llevarle conexionado secundario. Hay Merging Units que aceptan múltiples entradas de corriente y voltaje, o sea que tenemos buena flexibilidad ahí. Y la segunda pregunta, que si esto no generaría conflicto o distorsión de señales en los dispositivos de comunicación, primero, por lo corto de la distancia del cableado secundario, la distorsión es mínima. Y segundo, en la configuración de la Merging Unit se va a enlazar por medio de la MAC address a un dispositivo de protección, ¿ok? Y ya cuando hay esa conexión virtual,
ese túnel entre la merging unit y el dispositivo de protección, pues ahí ya no hay conflicto, ¿verdad? Lo que hay que configurarlo adecuadamente cuando está el proyecto en la fase de ingeniería y configuración. ¿Ok? Ahí no debe haber conflicto y la distorsión debe ser mínima. ¿Bien? Excelente, gracias Luis. La pregunta que viene siguiente es para Mauro y viene desde Paraguay. Nos preguntan, ¿es recomendable segregar el bus de proceso en VLAN para optimizar el tráfico y consumo de ancho de banda? Sí, bueno. Hay también una página de internet que explica este tema de cómo funciona, qué es la VLAN. VLAN es la Virtual LAN. ¿Qué quiere decir? Que en una red pueden haber muchísimos datos señales. Por ejemplo, si yo tengo una subestación con, qué sé yo, 20 bahías, entonces estas 20 bahías todo emiten sample values. Entonces, esas se transmiten en el bus de proceso y normalmente no hay muchos bus de proceso. Hay uno, dos, mucho. Supongamos que hay solamente uno, entonces todos se van ahí. Pero, ¿qué sucede? Que las protecciones, los IED, van a buscar solamente los sample values de una particular VLAN. De esta forma no van a tener que procesar todos los datos de todas las protecciones que están dentro del process bus. Y esto mejora mucho la prestación de las protecciones, no tanto el problema del consumo del ancho de banda de la red, digamos, del bus de proceso. Entonces, normalmente se van a separar por VLAN simplemente para permitirle a las protecciones de no tener que procesar todo lo que sucede en la subestación. Eso es. Pero sucede muy seguido que en una subestación se utiliza solamente una VLAN, la 3, por ejemplo, o la 1, la 2, lo que sea. Eso porque es más simple y al final la potencia de las protecciones es suficiente para que el sistema esté suficientemente estable. Eso es, digamos que se puede resumir en esto, la forma de utilizar la VLAN en el bus de proceso. Adelante. Gracias, Mauro. Sigo contigo, Abel. Esta siguiente pregunta nos viene desde Costa Rica y nos dicen, si se implementa IEC 61850 en los transformadores de corriente y potencial, ¿podríamos seleccionarlos con un burden carga menor? Bajo la premisa que estas mediciones llegarán solamente a una merging unit y no a varios relés o medidores como sucede convencionalmente. Definitivamente. Y es una de las grandes ventajas de 61850 cuando se usa completo, ¿no? Utilizando bus de proceso con valores muestreados, que los transformadores de corriente y los transformadores de potencial, especialmente los transformadores de corriente, que son mucho más sensibles al tema de la carga conectada en el secundario del transformador de corriente, que es el burden de que habla la pregunta, porque con más burden conectado en el secundario, bueno, el transformador tiende a saturarse cuando estamos hablando, o sea, cuando se entra en valores de falla muy grandes, y entonces cuando el transformador se satura, los errores de los valores de corriente son mucho más grandes, todas las cosas que conocemos que hace medición cuando el transformador de corriente entra en saturación. Entonces, definitivamente, una de las ventajas es que nosotros estandarizamos
la carga conectada en el secundario, la carga conectada al secundario del transformador de corriente va a ser únicamente la carga representada por las entradas de corriente de la unidad concentradora o merging unit, además de lo que signifique el cableado del transformador de corriente a la merging unit. Este valor es muy fácil de controlar, como Luis mencionaba. La merging unit se conecta o se instala en el campo, o sea, en la parte de afuera de la subestación, en el patio de la subestación, cerca de los transformadores de corriente, de manera que las corridas de cable son pequeñas comparadas con las corridas de cable que se dan desde la subestación hasta la parte interna del, digamos, desde el patio de la subestación hasta la caseta o la subestación. Entonces, eso significa que al tener burdens mucho más bajos, pues podemos entonces especificar transformadores de corriente y de potencial también con menores capacidades, lo cual los hace más baratos. O sea, es una de las razones que abarata la construcción de subestaciones bajo esta arquitectura o filosofía, además del resto de las ventajas que tiene este tipo de arquitectura. ¿Okay? Excelente, gracias, Abel. Continúo contigo, Moisés, y esta pregunta viene también de Costa Rica. Un saludo a los que nos ven y están presentes desde Costa Rica. Gracias por sus preguntas. La pregunta dice, ¿estos equipos de inyección de SB pueden generar inyección por archivos COMTRADE? Bueno, entiendo ahí que la generación o la inyección por SB se referiría a sample values. La respuesta es sí. Sí es posible en la misma forma como se generan los archivos COMTRADE, recordando que los archivos COMTRADE es un formato de archivo que almacena información, o sea, data y oscilografías de los eventos registrados por los relés. De esa misma forma en que podemos hacer la inyección de valores analógicos a las protecciones, en esa misma forma pudiéramos emular con nuestros equipos la inyección de sample values de la misma manera. Adicionalmente, también es posible generar archivos COMTRADE de los valores muestreados que se encuentran en la red y utilizarlos para reinyectarlos en la misma red, me refiero a la red de datos de IS61650, o para realizar pruebas a relevadores individuales que no utilicen valores muestreados. Pudiéramos resumir de esa forma la respuesta puntual al amigo de Costa Rica. Gracias, Moisés, por la respuesta. La siguiente pregunta viene desde Estados Unidos y es dirigida para Luis. ¿Existe alguna manera de poner todo el sistema en modo de prueba? Sí, es muy importante tener esa implementación en la práctica, que podamos poner todo el sistema, la red 61850, en modo de prueba o parcialmente, ¿verdad? De una bahía o un determinado equipo que está siendo intervenido. Y bueno, hay varias formas. En base a mi experiencia, yo sugeriría que en la lógica de los relés, de los dispositivos, debemos poner las variables relacionadas al bit de prueba o a la calidad de la señal para que nos inhabilite la salida que genera el disparo correspondiente. O sea, que no es que vamos a darle un botón y ya todo se deshabilita y está en modo de prueba, sino que, ¿verdad? Protección por protección de manera individual, a conciencia y con mucha ingeniería, vamos a identificar esas variables relacionadas con la calidad o el bit de prueba, ¿ok? Porque, bueno, todos sabemos que las protecciones es un mundo que puede, si no se tienen las precauciones adecuadas, generar salidas intempestivas, ¿verdad? O no deseadas, de plantas generadoras, de subestaciones completas, de líneas de transmisión, de transformadores. Y eso genera
¿verdad? Perturbaciones en redes nacionales. Y yo, bueno, si me han escuchado a lo largo de los años, yo he probado perturbaciones que solamente han causado apagar la República Dominicana completa. O sea, nada más esa cosita, un apagón nacional. Entonces, el tema de poner en modo de prueba una red 61850 sí es posible, pero hay que ir en la lógica desde el inicio, considerar en el diseño estos bits de calidad, de pérdida de comunicación, ¿verdad? Del bit de prueba, o sea, hay varios parámetros ahí a tener en cuenta, pero sí es posible y es recomendable que en la práctica sepamos cómo poner en modo de prueba una red 61850. ¿Ok? Perfecto. Seguimos contigo, Mauro. Esta pregunta viene desde Chile. ¿El software, tanto el SB Analyzer como el ISS 61850 Goose Configurator, son de pago? Bueno, digamos que estamos hablando de unas opciones del software y del hardware del equipo que está vendido aparte. O sea que para todos los que no necesitan la ISS 61850 se realiza un ahorro en el costo final del equipo que compran. Obviamente, si se necesita tener la 61850, si necesita activar la función de pegar una pequeña diferencia. Honestamente, no sé cuánto es la diferencia que hay en la adquisición de la IS 61850, pero no creo que nos vamos a comprar un Ferrari con eso. Sí, definitivamente son de pago. ¿Quién se compra el equipo que no tiene la función 61850? Lo puede momento. Es un código que se le envía el número de serie del equipo. Y bueno, una vez que está la función activada, tienen todo el mundo de la ISS 61850 por delante. Adelante. Gracias, Mauro. La siguiente pregunta viene para Abel y viene igual desde Chile. Gracias a nuestros amigos de Chile. Están súper pendientes de nuestros webinars. Y la pregunta dice, ¿los mensajes GUS están categorizados por prioridad o importancia? ¿Por qué en fallas masivas, por ejemplo, en las generadas en caso de eventos climáticos masivos, se generarían múltiples señales o mensajes que podrían ser contradictorios? Disculpen, estaba de nuevo en mudo. Decía que definitivamente, yo creo que la pregunta va por dos lados, ¿no? Primero, la priorización de los mensajes GUS se hace en el mensaje GUS como tal. Hay un número de categorías de mensajes GUS en los cuales usted los puede clasificar. Usted clasificaría como la categoría de prioridad más alta el mensaje GUS que tiene, digamos, la importancia más alta, como un mensaje de disparo, un mensaje de bloqueo, cosas así, y entonces cambiaría la categoría para mensajes que transmiten otro tipo de informaciones que no son críticas, digamos, para la protección del sistema. Lo segundo es que el GUS usa la prioridad que se establece dentro de la red de área local virtual o Virtual Local Area Network, VLAN, eso está, ¿cómo se dice? Y entonces, dentro de la VLAN como tal, dentro de la cual circula el GUS, entonces se pueden establecer las categorías y las diferentes prioridades que tienen los mensajes. Por otro lado, quiero mencionar que el GUS como tal se
repite con cierta periodicidad, se repite con una periodicidad más alta, o sea, con una frecuencia más alta cuando ocurre un cambio de estado de las variables que están incluidas dentro del GUS, y entonces ese GUS con el tiempo se va transmitiendo, se transmite varias veces seguidas con un intervalo pequeño y después se transmite con intervalos cada vez más grandes hasta que se llega al máximo valor de intervalo, y después el GUS se sigue transmitiendo con ese máximo valor de intervalo cada cierto tiempo, y cuando de nuevo se produce un cambio, pues se produce la emisión de muchos GUS, digamos, simultáneamente, ¿no? Y es una de las razones por las cuales la persona que tenía esta preocupación preguntaba, porque en el momento en que se produce un evento cambian muchas señales a la vez y entonces se producen muchos GUS, o sea, se producen repetidamente cada uno de esos GUS, lo cual se puede acumular en una gran cantidad de mensajes que se producen en la red. Sin embargo, los mensajes GUS como tal no tienen no consumen un gran ancho de banda, por lo cual con un buen diseño de red, es posible diseñar la red para la carga máxima de mensajes que se emitirían en un momento determinado, de manera que no se sobrecargue la red, incluso para las condiciones más críticas del sistema. Para el caso de valores muestreados, estos sí representan una carga más significativa, pero la cosa con valores muestreados es que ellos no cambian en el tiempo en cuanto a la cantidad de... Usted tiene la misma cantidad de valores muestreados, por lo tanto se podrían considerar como la carga base del bus de proceso. ¿Ok? Gracias, Abel. Nos preguntan aquí en la audiencia, me parece que ya la contestaste, pero creo que sería bueno retomar un poco. Dice, ¿me podrían ampliar qué sería un mensaje GUS? Oh, ok. Bueno, hay toda recuerden que hicimos 3 presentaciones o 2 presentaciones antes de esta, ¿no? En las cuales hablamos de qué cosa era la mensajería. Como yo decía, GUS significa Generic Object Oriented System Event. Como yo decía, solía significar Substation Event, ahora lo cambiaron, pero de todas maneras, cuando busquen en Google van a encontrar millones de referencias a Generic Object Oriented Substation, no System, porque es la forma que se conocía hasta hace poco. No son más que mensajes digitales que se intercambian entre dispositivos en la red. Son mensajes, es un protocolo que funciona o sea, bajo el principio de suscripción, de suscriptor y servidor. Los mensajes se ponen en la red para que digamos que hay un dispositivo electrónico, por ejemplo, un relé, que uno de los GUS que hace, para que se entienda, es el disparo de una 51, de una función temporizada de sobrecorriente. Eso puede ser un GUS. El GUS contiene, entre otras informaciones, la información del disparo de la función 51. Ese se pone en la red y todos los dispositivos son capaces de verlo, pero no todos los dispositivos están suscritos a este mensaje. Es como el periódico, que el muchacho que viene con el periódico por la calle, viene con la bicicletica y trae el periódico, pero no se lo tira a todo el mundo, se lo tira solamente a aquellos que están suscritos, ¿no? Si tú te quieres suscribir, bueno, mañana el muchacho cuando venga con el periódico viene y te lo tira a ti también, ¿no? Pero todos los días tú lo ves pasar con el bulto de periódicos por delante de tu casa, ¿no? Simplemente cuando tú te suscribes es que te lo empieza a tirar. Bueno, igualmente funcionan los mensajes GUS. O sea, ¿para qué se usan los mensajes en GUS? Bueno, para sustituir, primero para intercambiar todas las informaciones lógicas de las protecciones. Pues informaciones como disparo, como yo decía, bloqueo, estatus de interruptores, por ejemplo. Para todas esas cosas que antes de utilizar ese tipo de mensajería se intercambiaban, digamos, con cableados lógicos. Usted cableaba la señal de disparo de su relé, la cableaba directo a la bobina del breaker. Ahora no, ahora usted simplemente envía un mensaje GUS, el breaker tiene un puerto Ethernet, está conectado a la red,
lee el mensaje GUS y dice, tengo que disparar. Si usted tenía más de una señal que tenía que intercambiar con otro relé, bueno, por cada una de esas señales usted tenía que tener un cablecito conectado, o sea, un par de cables, ¿no? Conectados a su relé, a una salida binaria de su relé, y su relé necesitaba, para recibir información de otros, bueno, pues tener cablecitos conectados a las entradas binarias del relé. O en el caso de que se utilizaran ya protocolos de comunicación como Modbus, DNP3 o incluso los protocolos estos peer-to-peer, ¿qué se utilizan? Bueno, usted necesitaba una conexión dedicada con un protocolo que fuera capaz de interpretar, y aquí está la gran ventaja de GUS, y es donde viene las tres primeras, digamos, letras del nombre de GUS, que es Generic Object Oriented. Primero, son genéricos, lo cual significa que todo el mundo puede interpretarlos de la misma manera. Object Oriented viene ya de la filosofía de programación orientada a objeto, en la cual un objeto es una cosa que tiene propiedades que pueden ser interpretadas por todos siempre y cuando conozcan la manera de interpretarse, y esa manera de interpretarse es la que establece el protocolo GUS dentro de cada uno de los relés, ¿no? Lo cual hace que cualquier relé, usted simplemente le dice suscríbete a este GUS, y él, al leer el GUS, sabe qué es lo que tiene el GUS, y usted simplemente tiene que, en la configuración del relé, decirle qué es lo que tiene que pasar con la señal GUS a la cual se acaba de suscribir. Esta respuesta pudiéramos seguir hablando mucho tiempo, pero creo que he dado las cosas básicas para esta respuesta. Sí, gracias, Abel. Y también Ovidio, quien preguntaba esto, nos dice gracias, ingeniero. La siguiente pregunta viene desde Perú para ti, Moisés. ¿Los valores de inyección se pueden enviar en modo simulación? No. Dentro del software nuestro, el RTMS, Relay Testing Management Software, ese relé presenta la característica de trabajar en modo simulación. Modo simulación es a nivel de software. Simplemente estamos emulando una inyección sin tener conexión física con un relé. De manera tal que todo lo que yo esté visualizando dentro del software y que aparenta estar haciendo una inyección, todo simplemente es una emulación donde no hay una inyección real ni física a ningún equipo, porque no hay una conexión tampoco. Así que la respuesta sería no. Perfecto, gracias, Moisés. La siguiente pregunta es para ti, Luis. Viene desde Paraguay. ¿Existe alguna arquitectura recomendada para la verificación del recibimiento, procesamiento y envío de señales GUS para las MU desde los IEDs y hacia los dispositivos de maniobra OLTC, etcétera? Muy bien. Bueno, por definición, ¿verdad? 61850 no verifica tanto la recepción de un mensaje entre dos equipos. Claro, eso, como hemos dicho, nosotros lo tenemos en cuenta para asegurarnos que haya un funcionamiento adecuado, pero es diferente a otros protocolos como el DNP3 o el Modbus, donde hay un esquema que le llaman double handshaking o de doble saludo, donde el maestro, ¿verdad? O el cliente confirma que el esclavo o el servidor se está comunicando y ha recibido adecuadamente el mensaje. Entonces, esa verificación del protocolo imprime o incluye en la transmisión y recepción del mensaje una latencia o retardo. 61850 con mensaje en GUS, ese handshaking no lo tiene, sino que trabajamos con un esquema de publicador y suscriptor. El mensaje en GUS, ya como hemos visto en la presentación, tiene un patrón de retransmisión que cuando no cambia se retransmite en base a un periodo fijo, pero cuando hay un cambio en la variable, entonces hay una retransmisión agresiva
lo cual nos da más seguridad en que el equipo destino va a recibir ese mensaje. O sea que la verificación no es tanto por el GUS, ¿verdad? Porque el esquema publicador y suscriptor no le da esa importancia a diferencia de Modbus y DNP3, ¿ok? Entonces, eso por un lado, que ya como algo intrínseco de los mensajes GUS. En cuanto a la arquitectura, ya sí 61850 recomienda que dependiendo de la criticidad y el nivel de implementación que se haga, haya redundancia. Las topologías más tradicionales son en anillo o en estrella o una doble estrella, de modo que si falla la red por un lado, por otro lado se mantenga funcionando. Y bueno, ya ahí sería un tema de si estamos implementando solo MMS para sistema SCADA, ¿verdad? La redundancia no sería tan imprescindible. Si implementamos GUS y GUS horizontal, ¿verdad? Para un diferencial de barras o un esquema de falla interruptor, ahí sí es recomendable una redundancia a nivel de la estación, ¿verdad? De mensaje en GUS. Y si incluimos también sample values, entonces, bueno, todavía más, con más trascendencia, la redundancia sería imprescindible. ¿Ok? Gracias, Luis. Seguimos contigo, Mauro. La siguiente pregunta viene desde Argentina. ¿Puedo suscribir una prueba completa? Qué pregunta más complicada esta. Suscribir una prueba completa, prueba de una protección, prueba de una subestación. Normalmente cuando uno hace la prueba de una protección que está instalada en el sistema, que le prueba, le hace inyección de sample values, mide los disparos o mide algunas señales como en forma de GUS. Y obviamente podría suscribir un montón de GUS que viene de la subestación, pero normalmente, ¿qué es lo que se hace? Se trata de limitar el número de GUS que se manejan para evitar tener una gran cantidad de datos que al final simplemente nos confunden a nosotros. El equipo de prueba puede suscribir la cantidad de GUS que uno quiera, también publicar la cantidad de GUS de lo que uno quiera. Las posibilidades están ahí, pero al final, en la forma práctica, cuando uno hace la prueba de una protección, cuando está monitoreando 1, 2, 3, 5 GUS, ya está bastante más que suficiente por el tema de las pruebas. Yo estoy hablando en este caso de aspectos prácticos del usuario. Luego, si uno quiere hacer verificar las capacidades de un equipo de prueba en suscribir la máxima cantidad de GUS, bueno, eso hay límites de cada equipo. Algunos equipos tienen 32, algunos equipos vienen hasta 128, pero al final la sustancia es esa. Incrementar algunos, por ejemplo, el equipo de Megger en este momento tiene 32, aunque se está implementando el incremento hasta 132. ¿Y por qué razón llegar hasta 132 o 128? No me acuerdo. Simplemente porque algunos clientes dicen, necesitamos eso porque esto es el otro que nos lo damos, lo vamos a implementar. Pero en realidad, en el aspecto práctico, la práctica común es de no exceder más de
unos cuantos, muy pocos GUS que se puedan suscribir durante una prueba. Imagínense suscribir 128 GUS en una secuencia de estados de 7 estados o 10 estados. Entonces hay que volverse loco solamente para programar todas esas cosas. Imagínense si se han equivocado en el estado número 7 y tienen que hacer la modificación también en el estado número 5. O sea, está como para matarse, a menos que no haya programaciones específicas de la prueba. Como, por ejemplo, nosotros utilizamos un lenguaje de script que permite hacer cosas simpáticas, pero quizás no todos lo tienen. La respuesta es sí se puede, pero hay que ver el aspecto práctico de estas cosas. Adelante. Perfecto, gracias Mauro. La siguiente pregunta nos viene desde Paraguay y está dirigida para Abel. ¿Qué ensayos en fábrica recomienda para los distintos elementos de una subestación 61850 para los paneles individuales de MU, paneles de protección, supervisión y control con IEDs, buses de estación y proceso sistema SCADA, etcétera? ¿Qué ensayos se recomienda para verificar el comportamiento de todo el sistema integrado TAF? ¿Existe alguna normalización al respecto? Esa pregunta lleva a responderla una semana. Está muy interesante. Yo diría que lo primero es que hay que pensar que, aunque estamos hablando de algo nuevo, seguimos hablando de la misma aplicación, sigue siendo un sistema de protecciones y por lo tanto hay que hacerle todas las pruebas que se le realizan a un sistema de protección. Lo único que ahora las comunicaciones que antiguamente se hacían utilizando alguno de los protocolos anteriores como Modbus, DNP3, del tipo que sea, e incluso las señales digitales que se intercambiaban utilizando cablecitos. Bueno, ahora todo eso se intercambia en una red, pero sigue siendo un sistema de protecciones cuya función es proteger, asegurar, etcétera, el sistema. Por lo tanto, lo primero es que hay que hacerle todas las pruebas regulares que se le hacen a un sistema de protección. Yo recomiendo que para que la persona que hizo la pregunta adquiera un poco más de conocimiento de cuáles son las pruebas que se le realizan, hay un documento del PSRC, el Power Systems Relaying Committee, que se llama Application Testing of IEC 61850 Based Systems, que la traducción sería algo así como pruebas de aplicación a sistemas basados en IEC 61850, que es un documento muy completo que incluye las diferentes pruebas que hay que realizarle a un sistema 61850. Por ejemplo, te dice cómo se prueba una merging unit, las merging unit individuales, pero probar una merging unit, bueno, hay que basarse en qué cosa es la merging unit. La merging unit es un dispositivo, si usted lo ve como una caja negra, él toma señales analógicas y las convierte en señales digitales que tienen que estar sincronizadas con las señales analógicas que se producen. Entonces, para eso hace falta un dispositivo de inyección de señales analógicas, un dispositivo que nos permita sincronizar en tiempo y entonces algo que nos permita leer las señales digitales que se producen, los sample values que se producen y compararlo con las señales analógicas que se le están inyectando. Nosotros mostramos en el seminario anterior cómo lo hacemos con la solución Megger usando el Sample Values Analyzer, del cual Mauro les habló en algún momento anterior durante la presentación. Para los paneles de protección, supervisión y control, bueno, lo que se hace son las pruebas que se le hacen a los paneles de supervisión, etcétera. Me gustó la respuesta que dio Mauro y en este caso quiero hacer énfasis en que las pruebas a estos se harían primero pruebas seccionalizadas, o sea, la prueba de la merging unit. Después que ya sabemos que la merging unit está bien, pues entonces
desconectamos la merging unit e inyectamos y hacemos las pruebas a los diferentes dispositivos de control, y entonces al final hacemos una prueba general en la cual inyectamos tal vez analógicas en la merging unit y verificamos que el disparo se produzca correctamente en los diferentes, y todo, o sea, no solo los disparos, sino también los bloqueos, que todas las señales que se debían generarse, pues se generaron, y se generaron cuando debieron generarse. Pero la idea es, si existe una normalización, existen, al final son recomendaciones, porque cada fabricante va a hacer lo mismo. Y además no olvidar que una cosa muy importante es que una vez que, o sea, que en el momento en que nosotros tenemos estos paneles en la fábrica y todos estos dispositivos en la fábrica, ya estos dispositivos pasaron una etapa de certificación de sus protocolos 61850, lo cual se hace en organismos de certificación, ya sean nacionales o internacionales, de manera que ya nosotros podemos tener confianza de que esos protocolos están probados. Nosotros no tenemos que probar los protocolos, lo que tenemos que probar es la integración, y a eso es a lo que se refiere este documento que yo les mencionaba del Power Systems Relaying Committee. ¿Okay? Perfecto. Seguimos contigo, Moisés, y esta siguiente pregunta viene desde Argentina. ¿Cada cuánto exige la norma ensayar nuestras protecciones? Moisés, me parece que estás en mute. Moisés sigue en mudo. Ahí, bueno, si quiere le doy una manito a Moisés. No sé si está ahí. Luis, yo digo que vaya, no sé, Moisés, ¿te puedes damos la palabra a Luis? Ya, bueno, este tema de con qué frecuencia ensayar, eso es una cosa muy analizada y debatida, y a pesar de eso no hay una regla, digamos, firme que todo el mundo acepte sobre cuál es la frecuencia, porque hay, ¿verdad? Depende mucho de cómo exijan las empresas auditoras y aseguradoras. Yo conozco empresas que prueban la protección en un año sí y un año no. Hay otros que depende del ambiente en el que estén las protecciones. Si está en un ambiente, ¿verdad?, con aire climatizado y control de humedad, digamos que se pueden probar cada 2 años o 3, pero si la protección está en campo y está en un ambiente de alta contaminación con calor, carbón, polvillo, a veces hasta hay que probarla anual o cada 6 meses. Si es tecnología electromecánica o tecnología computarizada, pues también tiene otra frecuencia, ¿ok? O sea que, digamos, depende de muchos factores y elementos. Lo que yo sugeriría es que no pasen 2 años, en base a mi experiencia, ¿verdad?, sin probar una protección, porque con eso, ¿verdad?, garantizamos, es un tiempo razonable para garantizar de que la protección funcione adecuadamente cuando se requiera. Pero eso es, bueno, es todo un arte, ¿verdad?, este tema de con qué frecuencia ensayar. Es la respuesta. Perfecto, gracias, Luis. Queremos verificar que Moisés nos escucha. Él nos está escuchando, pero no sabemos si podemos escucharle a él de nuevo un poco las... ¿Moisés?
las fallas técnicas, ya saben, es un evento en vivo, entonces a veces pasan, nos disculpamos por eso. Vamos Ahora, a seguir. Oh, sí, ahora sí, perfecto. Gracias, Moisés. bien, bien. Vamos a seguir contigo, Luis. La siguiente pregunta viene desde Perú. ¿Cuál es la diferencia entre cableado y bus? Bueno, ahí yo diría que radica la diferencia entre una subestación tradicional y la subestación moderna con 6850, en que el GUS es un cableado virtual, lo que en inglés le llaman virtual wiring, que tiene la ventaja, a diferencia del cableado físico, ¿okay? Que cada variable de un mensaje GUS nosotros podemos monitorear su calidad, o sea, el equivalente a si está abierto el cable físico, ¿ok? Porque normalmente en cableado físico no monitoreamos la continuidad, a menos, ¿verdad?, que sea una supervisión de una bobina de disparo en un interruptor, ¿ok? Que eso sí se monitorea, ya sea con entradas binarias de un relé de protección o con dispositivos especiales. Ahí nos aseguramos que el camino y la bobina de disparo de un interruptor estén en continuidad, pero hay que hacer circuitería física adicional. Sin embargo, en el GUS, sin ninguna circuitería adicional, virtualmente podemos detectar la apertura, llamémosle así, de un cableado virtual. O sea que, ¿verdad? Tenemos esa diferencia, que uno es virtual, por una fibra pueden ir decenas o cientos de cables virtuales, que no necesitaríamos el cableado físico para eso. O sea que básicamente es una diferencia entre cableado físico y cableado virtual. ¿Es cuánto? Perfecto. Seguimos contigo, Mauro. La siguiente pregunta nos viene desde Colombia y nos dice, ¿Megger ha incursionado en el concepto de gemelos digitales? Sí, sí, exactamente. No solo hemos incursionado, sino que hemos realizado un proyecto piloto con Siemens y hemos hecho muy lindos trabajos. Hicimos hasta presentaciones, webinar en Europa sobre este tema y en una de las presentaciones hemos hecho la prueba virtual de la protección virtual de distancia. O sea, hemos manejado un relé de distancia. Siemens, obviamente, era Siemens que con ello trabajamos, pero obviamente estamos abiertos y seguramente mis compañeros ahí en Estados Unidos están haciendo el mismo trabajo con los fabricantes de Estados Unidos, como Cell, General Electric. Y eso es un tema que... un segundo. Dopo. Sí, es un tema del futuro. Las ventajas de los gemelos digitales es que se hacen pruebas sin tener el relé físico ahí enfrente. Imagínense, por ejemplo, hasta en eventos de training, de formaciones, en donde hay, qué sé yo, 20 ingenieros que están haciendo, que deben hacer las pruebas de una protección de distancia en Siemens, por así decirlo, Siemens puede ser otro. En lugar de tener 20 equipos de prueba con 20 protecciones de distancia, tienen simplemente su computadora y nada más. No se necesita, digamos, justo solamente ahí hay un ahorro tremendo. Así que el futuro no es, digamos,
tan complicado para nosotros. Bueno, está un poco más complicado para nosotros porque obviamente con equipos virtuales se venden menos equipos tradicionales. Pero bueno, sí, estamos en eso. Estamos en eso. Digamos que el conocimiento ya no es solamente algo material, sino que el conocimiento es algo que está dentro del cerebro de la gente, que sea virtual o físico, eso poco importa. Adelante. Gracias, Mauro. La siguiente pregunta viene dirigida para Abel y esta viene desde mi país natal, Ecuador. En el modo de prueba, cuando se testea un IED, no es necesario tomar más consideraciones en la subestación, tales como desconectar disparos, etcétera. Definitivamente, cuando nosotros estamos haciendo pruebas, nosotros no podemos estar seguros de cuál va a ser el resultado, de lo contrario no haríamos las pruebas, ¿no? Por lo tanto, hay que tomar todas las precauciones necesarias para que la ejecución de las pruebas no nos vaya a afectar de manera inadecuada. Entonces, todas las precauciones que usted toma cuando está haciendo una prueba con inyección analógica o una prueba en una subestación normal, pues las debe tomar aquí también. Entonces, ahora, la norma, si el 61850, el GUS, está bien implementado dentro del dispositivo electrónico inteligente que nosotros vamos a probar, si nosotros seguimos todas las precauciones de poner este dispositivo electrónico inteligente en modo de prueba, si adicionalmente nosotros generamos las señales GUS que nosotros le queremos inyectar o que nosotros queremos generar para el dispositivo, las utilizamos también con el modo de prueba, entonces nosotros disminuimos el riesgo de que la prueba nos vaya a provocar un resultado inesperado, como un disparo o una apertura de un interruptor que nosotros no queremos que se dispare, pero el riesgo nunca es cero, por lo tanto nosotros tenemos que protegernos de ese tipo de incertidumbre, ¿no? Y para protegernos, bueno, la mejor manera es tomar todas las precauciones que ya nosotros conocemos en el campo de las protecciones. Eso viene con la experiencia, eso no es algo que usted puede hacer así, digamos, usted lo va a saber inmediatamente, por lo tanto siempre es bueno tener mucho entrenamiento y que el personal que realice este tipo de pruebas, si es personal nuevo, que lo haga con supervisión y que además sea personal que tenga el entrenamiento necesario. Cuando hace un rato Luis hablaba de un tema similar desde el punto de vista de cómo poner los dispositivos en modo de prueba y después entonces verificar que se habían sacado los dispositivos del modo de prueba, yo recordaba con un caso en que yo llegué a una subestación, íbamos a hacer unas pruebas, todos eran relevadores, relés analógicos, 50 y 51, y me encontré varios relés que estaban puestos, eran relés analógicos, estaban puestos, entre comillas, en modo de prueba, les habían puesto un pedazo de cartón debajo del disparo de la instantánea. Aparentemente alguien los estaba probando o le quiso bloquear la instantánea mientras estaba haciendo las pruebas. No era porque se había bloqueado la instantánea de manera permanente en esos relés, porque buscamos los documentos y la instantánea debía estar habilitada. El punto es que, bueno, un poco humorísticamente, esos relés se habían dejado en modo de prueba durante, qué sé yo, 4 o 5 años, y eso va también a lo que decía Luis. Nosotros no debemos dejar de probar los esquemas de protecciones. Las protecciones nosotros no debemos dejar de probarlas un tiempo demasiado largo, porque este tipo de errores pudieran perpetuarse en el tiempo y provocar dificultades que nosotros no. Entonces, el punto es que hay que tener mucho cuidado, seguir todas las precauciones que nosotros estamos acostumbrados a seguir y acostumbrarnos a probar con las nuevas, con estas nuevas tecnologías. ¿Okay?
Excelente, ya nos quedan, por falta de tiempito, nos quedan ya solo unas pocas preguntas más, así que vamos rapidito con la siguiente. Va dirigida para Moisés y viene desde Argentina. ¿Se debe tener los aparatos de medición calibrados y cada cuánto tiempo se los debe calibrar? ¿Me escuchan? Sí. Ok, bueno, agradeciendo a Luis por el apoyo en la pregunta anterior. Coincido con él 100% en que es algo totalmente aleatorio o totalmente customizado, por decirlo de alguna forma, el tema de la frecuencia de las pruebas en las protecciones, ¿no? Ahí secundo todo lo que comentó. En cuanto a la calibración, como todos sabemos, los equipos de protecciones deben cumplir con ciertos estándares. Nosotros requerimos confiabilidad, requerimos velocidad, requerimos eficiencia a la hora de que un esquema se actúe. De esa misma forma, debemos nosotros considerar que los equipos que van a hacerle prueba precisamente a ellos estén también en la misma sintonía. En ese sentido, sí recomendamos que los equipos estén calibrados, obviamente, los equipos de prueba. Y en el caso de nuestros equipos, la recomendación de fábrica es que por lo menos una vez al año se calibren todas nuestras maletas de inyección. Ese sería el mínimo recomendado. Así que la respuesta sería sí. Excelente, seguimos contigo, Luis, y esta pregunta nos viene también desde Argentina. ¿Se puede evaluar la curva de una protección diferencial de línea en un extremo sin realizar una prueba de extremo a extremo? Bueno, de poderse, sí, es posible, aunque no sería una prueba del esquema completo, donde lo recomendable es tener las dos maletas en ambos extremos, sincronizarlas por el GPS, ¿verdad? La inyección que sea sincronizada y hacer diferentes escenarios aplicando corriente en ambos lados. Pero bueno, si solo hay un equipo disponible, hay relés que te permiten ponerlo en modo loopback o de retroalimentación. Y ahí se puede inyectar un lado a la vez. Inyectamos y, bueno, verificamos que el interruptor local dispare y que ese disparo por la fibra óptica vaya hacia el otro extremo y que también dispare. Y, bueno, luego podemos trasladarnos al otro extremo y hacer lo mismo. O sea que sería una prueba parcial, en mi opinión, pero es posible si no están, ¿verdad?, los recursos ahí disponibles para hacer la prueba de extremo a extremo. ¿Okay? Perfecto. Seguimos aquí contigo, Mauro, y esta pregunta viene desde Colombia. ¿Qué solución tienen para pruebas end-to-end? Mira, para prueba end-to-end, lo que se hace es sincronizar dos equipos que tenga sincronizar en forma temporal. Entonces, el equipo necesita de un sincronizador, es un GPS. Nosotros tenemos un aparato que llamamos MGTR. Esto permite de sincronizar a través de la entrada IRIC-B del equipo. Entonces, si uno no cuenta con nuestro MGTR, simplemente con una señal IRIC-B es posible sincronizar dos equipos que se encuentran en dos subestaciones diferentes. La prueba end-to-end con funciones de simple state sequencer, o sea, falla sincronizada con GPS, o a través de nuestra nueva aplicación que está a punto de ser publicada, que permite la prueba de dos equipos a través de una conexión a través de un servidor de red
que permite a partir de una computadora sola de controlar dos equipos. Un segundo. Disculpe un poco de ruido aquí. Entonces, esta nueva aplicación permite a través de una conexión con un servidor internet de hacer la prueba del esquema diferencial de línea directamente de una computadora, y eso permite de hacer la prueba del esquema de protección diferencial como si fuera la prueba de una protección diferencial del transformador, directamente como si fuera ahí. Eso es. Adelante. Perfecto, gracias Mauro. Continúo contigo. Abel desde Colombia nos preguntan, para prueba de relés diferenciales, ¿el software tiene diferentes ecuaciones para el cálculo de las corrientes diferenciales o de estabilización de las diferentes fabricantes? Ok. Sí, claro. El software de que están hablando es el RTMS, que contiene, tiene todas las herramientas necesarias para probar cualquier tipo de relé diferencial. En este caso están hablando de un diferencial de transformador, ¿verdad? ¿Era esa la pregunta? Creo que sí, creo que sí. Sí, te la repito. Bueno, entonces, no, está bien. Era simplemente para tener claro si era, porque dice de las corrientes diferenciales, pero no está claro en el, porque dice, para pruebas de relé diferencial, el software tiene diferentes ecuaciones para el cálculo de las corrientes diferenciales o de estabilización de los diferentes fabricantes. Asumo que se trata de pruebas de diferencial de transformador, en cuyo caso definitivamente nosotros tenemos todas las herramientas necesarias para probar cualquier diferencial de transformador. Se pueden probar de dos maneras diferentes. En un caso sería utilizando la herramienta de prueba general, que es una hoja de prueba en la cual se puede configurar el transformador y configurar la característica de operación del relé, y entonces en ese caso les van a aparecer las diferentes ecuaciones, no organizadas por fabricantes, sino por la ecuación como tal, qué sé yo, la suma de los módulos de la corriente dividida primaria más secundaria dividida entre 2, o la suma de los vectores dividida entre 2, o la suma directa de los vectores. Depende de las diferentes ecuaciones. Incluso tenemos la ecuación de la cubic spline, que es la que usan los relevadores de diferenciales de transformador de multilínea. La segunda manera de hacer las pruebas, bueno, y esto les va a dibujar, usted va a dibujar su curva, es decir, no, por segmentos. Hay una manera ahí de construir la curva que es extremadamente intuitiva, muy fácil de utilizar. Y entonces ya usted va a la pantalla de prueba, y en esa pantalla de prueba usted va a tener la corriente de operación por un lado, la corriente de restricción por el otro, y entonces va a tener el % con la curva que usted puso, ¿no? Y entonces hay otra manera de probar, que sería ya utilizando los módulos de pruebas que ya nosotros tenemos construidos, que son módulos de prueba específicos para cada uno de los relés, que entonces ya el módulo de prueba usted no tiene que adivinar o ir al manual a buscar cuál es la curva, no, el módulo de prueba le dice cuál es la curva que está configurada en función de la configuración que puso en los ajustes del relevador. Pero sí, la respuesta es que sí, definitivamente nosotros tenemos todas las curvas para las ecuaciones diferenciales, o sea, para probar las protecciones diferenciales. Perfecto, gracias Abel. Continúo contigo, Moisés, y esta va a ser la última pregunta del día de hoy. Desde Bolivia nos dicen, ¿cómo se actualizan las librerías en el SMRT? Ok, en la misma línea de lo que comentaba Abel, en este software que nosotros manejamos, el RMST, en ese software tenemos una sección que se llama Template Manager. Con el Template Manager
se actualizan las librerías de todas las protecciones que tenemos directamente en el servidor. Incluso hace una comparación si las librerías que poseemos en ese momento en nuestra computadora están actualizadas o no. Y la pudiéramos incluso actualizar y la podemos incluso buscar alguna que no tengamos aún en nuestros recursos para que entonces la incluyamos dentro de nuestra base de datos. Eso es un software gratuito y una opción gratuita dentro de las características o los skills del RMTS. Perfecto. Me parece que Luis nos quiere dar un detalle acerca de una pregunta que nos hicieron aquí en la audiencia. Correcto. Bueno, te refieres hay una pregunta sobre relés de sincronismo o de mando sincronizado que nos hacen. Hay dos tipos de sincronización. Una que verifica para dar un permiso de cierre a un interruptor que se usa en líneas o en celdas de media tensión, ¿verdad? No es tanto el mando a cerrar. Y hay otro tipo de sincronización que es la que hace un generador o el control de un generador hacia la red, hacia una red nacional de un país o una barra de un sistema. Entonces, en ambos casos, ya sea que tengamos un permisivo de sincronismo o SYNCHEC, como que tengamos un sincronizador, igual con la maleta, por ejemplo, el SMRT46, que tiene 4 voltajes disponibles, tiene entradas y salidas. Ahí podemos simular, ¿verdad?, pulsos de subir y bajar el voltaje, la excitación de un generador, la frecuencia, podemos variarla con la maleta. O sea, incluso hay una plantilla en el software RTMS que contiene unos algoritmos de un ensayo avanzado de un sistema de sincronismo. O sea que la respuesta es sí, ya sea que el relé sea monofásico, es la sincronización tradicional que veo, que se toma una fase de diferentes fuentes de voltaje y se comparan, o si necesitamos 3 voltajes y una sola fase del otro extremo, igual con el SMRT46 se puede hacer bastante bien. Excelente, muchas gracias Luis por tomar Quisiera agregar una, disculpa Daniela, es posible con los SMRT 46, 410, o sea, con 4 salidas de tensión, que por el hecho que las 4 tensiones tienen neutro independiente, yo podría, es posible generar, conectar la salida de tensión en delta abierto de forma de generar en un sistema trifásico de un lado, un sistema trifásico del otro lado, utilizando 2 tensiones de un lado y 2 tensiones del otro lado. Y eso permite hacer pruebas de sincronismo en esos dispositivos que necesitan de 6 tensiones para hacer este tipo de pruebas. Y eso es algo que yo he probado, funciona relativamente bien, y a veces hay simplemente que estar un poco listo en los valores de ángulo que hay que ajustar en las diferentes salidas dependiendo de cómo se han conectado los amplificadores, los generadores. Eso es lo que quería decir. Eso es una gran ventaja que nuestro equipo con las salidas independientes, o sea que no tenga un neutro común, le da a los usuarios. Es algo que a veces puede sacar del apuro a mucha gente. Adelante. Excelente, muchísimas gracias Abel, Mauro, Moisés.
Y Luis, por su tiempo y por respondernos estas importantes preguntas. También nos llegaron muchísimas más preguntas mientras seguíamos haciendo el panel, así que habrá que ver en qué otro webinar podemos seguir aumentando este conocimiento y dándoles más respuestas a sus preguntas también y un poco más de información acerca de las distintas cosas de Megger. Quiero también invitarles a que no se olviden que el 16 y 17 de noviembre de este año va a ser el Congreso Internacional de Diagnóstico y Mantenimiento en Transformadores en Santiago de Chile. Así que ya saben, marquen sus calendarios y acompáñennos a este importante congreso. Unos pequeños anuncios parroquiales aquí. Les comentamos también que la grabación de este panel y otros paneles anteriores las pueden ver en csa.megger.com/paneles, y para ver también la agenda de nuestros próximos webinars pueden acceder a csa.megger.com/webinars para que estén pendientes de los siguientes webinars que vamos a seguir haciendo. Ya saben, la grabación de los paneles van a verla ustedes en csa.megger.com/paneles. Es la tabla que están viendo ustedes. Es más o menos como ustedes podrán elegir los paneles, las grabaciones que deseen ver. Y les invito también a que conecten con nosotros en @MeggerCSA en todas nuestras plataformas sociales, en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentran como @MeggerCSA. Sin más, quiero darles a todos las gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por darse el tiempo de estar aquí, de estar en este importantísimo panel resolviendo las preguntas y dudas que surgieron durante los anteriores webinars. Gracias, Mauro, Luis, Abel y Moisés. No sé si ustedes tengan unas últimas palabras para nuestra audiencia. No, solo darle las gracias, y a los que tengan interés en estos temas, bueno, primero, hay mucha información en la red. Segundo, nosotros los podemos ayudar. Tercero, nosotros vamos a continuar presentando nuevos seminarios con del tema, visto que hay mucho interés en él. Mucho interés. Y darle las gracias a Mauro, a Luis, a Moisés por participar. Fue muy interesante para mí ¿Ok? Así Sí, es un placer también para mí. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar a estos eventos, que son muy interesantes, siempre muy interesantes. Igualmente, bueno, un abrazo. Okay. Listo. Saludos desde Panamá. Gracias a todos, gracias a nuestra audiencia. Ya saben que al final de este webinar van a tener una encuesta y les sugerimos que por favor nos ayuden llenándola para mejorar nuestros siguientes paneles y nuestros webinars. Todo lo que ustedes nos sugieren, nosotros tratamos de incorporarlo, así que por favor vayan a la encuesta y llénenla. Y ya saben que cualquier otra pregunta o solicitud que tengan, nos pueden escribir directamente a nuestro correo electrónico csasales@megger.com. Sin más, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, que tengan un buen fin de semana y ahora voy a cerrar la sesión. Muchas gracias. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.